Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo muy bien. Para los que no me conocen, yo me llamo Miguel Ángel Guerrero y este obviamente es mi canal Ángel PC Tutoriales. Vamos a ver rápido a cómo bloquear WhatsApp para que nadie pueda ver nuestras conversaciones, para que ningún intruso que agarre nuestro celular entre a WhatsApp. Esto es muy rápido. Entramos a WhatsApp. Suscríbanse a mi canal, por favor. Si les fue útil este video, compártanlo, dejen un like, comenten y por aquí van a encontrar una lista con muchos videos sobre WhatsApp. Ok, una vez aquí, pulsamos en los tres puntos de arriba a la derecha, en estos. Ahora entramos en ajustes, vamos a bloquear WhatsApp con nuestra huella dactilar. También creo que funciona con contraseña, depende del tipo de bloqueo que tenga el celular de ustedes. Pero sí o sí tiene que tener un bloqueo de pantalla antes de hacer esto, ¿ok? Ahora entramos en privacidad. Bajamos hasta el final, hasta encontrar la opción bloqueo con huella dactilar o huella digital. Como pueden ver, está desactivado, pulsamos ahí. Y dice desbloquear con huella dactilar. Si activas esta función deberás usar tu huella dactilar para abrir WhatsApp. Incluso podrás contestar llamadas cuando WhatsApp esté bloqueado. Tengan en cuenta eso. Activamos la opción y ponemos nuestra huella dactilar. Tocamos el sensor y ahí está, miren. Ahora aquí, como pueden ver, dice bloquear automáticamente. Puede ser inmediatamente, después de 1 minuto o después de 30 minutos. En mi caso yo lo voy a dejar en inmediatamente. Y a esta última opción también, mostrar contenido, vista previa del remitente y del texto dentro de las notificaciones de nuevos mensajes. Yo lo voy a dejar así, ustedes si quieren lo desactivan como deseen. Vamos a salir y vamos a volver a entrar. Vamos a ver. Y ahí está, miren. WhatsApp bloqueado. Toca el sensor de huella dactilar. Tocamos y se desbloquea. Eso es todo lo que tienen que hacer. No olviden suscribirse. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.